religiosa, Gite, dámela brevemente. ¿Cuál es tu orientación en cuanto a religión? Bueno, he crecido en un ambiente familiar católico, ¿Católico? pero más sin embargo no soy devoto a la iglesia, Ujú, pero puedo asistir sin problema, no me siento mal, ni estoy en contra de la iglesia, ni de cualquier otro tipo de, de cultura religiosa. Sí creo que todos como que humanamente tenemos la necesidad de creer en algo superior a nosotros. ujú. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Crees en Dios? Bueno, yo igual que tú, crecí en un ambiente católico, tampoco muy devoto de la iglesia ni de la Biblia, así como creo que ninguno de los miembros de mi familia, aunque sí son creyentes, yo me considero un agnóstico esperanzado, es decir, no niego ni afirmo nada, pero tengo la esperanza de que sí exista algo. No me lo puedo imaginar. Pero ¿sabes a qué voy con todo esto? Que he visto demasiada gente que así como existe, justamente que hablábamos del odio colectivo irracional hacia ciertas personas, hay gente que odia a Dios, hay gente que odia a Dios, que no cree en Él, pero además de no creer en Él, lo odia. eso me parece absurdo. Es absurdo. Hay gente, los ateos, muchos ateos, no solo no creen, sino que odian a Dios. Y se ve mucho, yo he visto muchos en redes sociales, gente que, o sea, demuestra que no le agrada a Dios, que no le agrada la idea de Dios, que no le agrada la Yo creo religión. que a ellos lo que no les agrada es la idea de algo superior, o sea, digamos así, un ente espiritual superior a nosotros, Para mí o simplemente, energético, no sé. bueno, sí puede ser, o Yo creo sea, que eso debe ser puede, lo que odian. Odian pu- la idea de que algo, que cualquier entidad, puede tener algo que cualquier ver cosa con eso. superior a nosotros exista. Puede ser algo un poco, eso, el ego. Pero la Esa gente, palabra. yo he visto mucha gente que odia a Dios. Y para empezar, o sea, ¿cómo vas a odiar algo en lo que no crees? Segundo, Si lo odias, pues afirmas que existe. segundo, Es como contradictorio. de todas las posiciones religiosas que pueden haber, de todas las opiniones religiosas que pueden haber, incluso habiendo creyentes, fervientes creyentes, tan creyentes que se vuelve estúpido, para mí la más estúpida de todas es el ateísmo. Ser ateo para mí es la opinión religiosa o no religiosa, para llamarlo así, o antirreligiosa, más estúpida de todas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base de los ateos para justificar su ateísmo? La ciencia. Dicen, no, la ciencia, el universo, o sea, los ateos seguían de la Biblia para ser ateos. Qué irónico, ¿no? Sí, es irónico. Que a punto de rozar con lo hipócrita. Es irónico e hipócrita y estúpido. Los ateos seguían de la Biblia, seguían de la creencia de Y tú los sabes creyentes para ser que es ateos. lo peor parte de todo. Hay programas en Discovery e History Channel que se dedican a comprobar la existencia o la no existencia de lo que se cuenta. Ujú. Yo creo que esa es la peor parte. Pero ¿sabes qué es lo más estúpido de todo esto? Que se basan en la ciencia. ¿Y por qué es estúpido? Porque es que la gente cree que la ciencia se terminó, que ahora estamos en un punto donde la ciencia acabó, ya no hay más nada en investigación y no es así. La ciencia sigue avanzando todos los días. Entonces la ciencia, en este punto, ningún ser humano ni ningún científico tiene el conocimiento suficiente para negar o afirmar la existencia de Dios, pero en especial para negarla. En especial para negarlo, o sea, desconocemos demasiado como para decir Dios no existe. También desconocemos bastante para afirmar ciegamente Dios existe. Pero es más estúpido afirmar que no, en base a la ciencia, en base a estudios que, o sea, la ciencia, o sea, no conocemos ni el uno Bueno, por ciento del universo en el que vivimos. la misma ciencia se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, el sudario, o sea, la manta en la que fue envuelta Jesús, que está la marca, y eso lo exhiben y toda broma. Y de hecho, yo creo que eso es un punto donde la ciencia y la religión convergen. Ujú. Es un punto, porque todo el mundo dice, sí, ese es. O hay gente que dice, no, eso no es, eso Es es que un es que ese invento. es el punto, ese. Es básicamente como decir la existencia de los aliens. Hay gente Pero, que cree y gente pero que no. ese es el punto al que se debe llegar, el punto en el que convergen, en el que se unen la ciencia y la religión. Más 28. Ajá.
Pero eso, lo que te digo, o sea, ser ateo es ser idiota, me parece a mí. Porque, o sea, no conocemos ni el 1% del universo en el que vivimos y te sientes en la potestad de decir que no existe algo más grande que nosotros. Fíjate, Estúpido. yo creo que para terminar, uno puede decir, tú puedes decir en qué creer y en qué no creer, pero se debe respetar siempre la creencia de los demás. Por supuesto, respeto por delante.